Bienvenidos a Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal. La información que cobra sentido con una mirada ética del periodismo, bajo la conducción de Hugo Augusto, desde Ciudad de México. ¡Comenzamos! Hola México y el mundo, me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2020. Un día como hoy, pero de 1840, se emitió el primer timbre postal de todo el mundo. Les invito a revisar la información más relevante del día de hoy. En Pulso Glocal sistematizamos la información para una mejor comprensión informativa. Veamos qué nos dice el gato encerrado. El día de hoy los encabezados de los 10 principales periódicos impresos de México aparecen con temáticas diversas. 2 coinciden en el comercio con Estados Unidos, El Economista y El Financiero. Medidas cautelares por cartas de AMLO en microcréditos, El Universal. Crecen deportaciones en Estados Unidos, La Jornada. COVID-19, obesidad y diabetes, Crónica. Economía y desempleo, El Sol de México. Facultades para disponer del presupuesto, La Razón. Turismo, Milenio. Recaudación de impuestos, Excelsior. Sector energético, Reforma. Vayamos a la información por periódicos. El Economista. México se consolida como principal socio comercial de Estados Unidos. México se consolidó como el primer socio de Estados Unidos en el comercio de productos durante el primer trimestre del 2020, con una participación conjunta de 15.3% en los flujos de importaciones y exportaciones, según datos de la Oficina del Censo. Esa cuota en el comercio total es la más alta que ha registrado México en forma histórica. Vemos que esta información la da el Economista de una manera positiva, sin embargo, El Financiero la aborda de otra forma. Baja 1.9% comercio México-Estados Unidos y viene en picada. Durante el primer trimestre del año, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, sumando exportaciones e importaciones, ascendió a $147,776 millones durante el primer trimestre de 2020. Esta cifra fue inferior en 1.9% al observado durante el mismo periodo del año anterior, según cifras del Departamento de Comercio estadounidense. De esta forma, el comercio total entre ambos países registró su mayor contracción para un primer trimestre del año desde la crisis financiera de 2009. Diferente óptica, ¿no creen? Vayamos a política. El Universal. Tribunal frena el envío de las cartas de AMLO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tratará el tema en sesión virtual y privada, donde prevé avalar la decisión del Instituto Nacional Electoral INE, que emitió medidas cautelares por las cartas que el Ejecutivo Federal envió a distintas personas para promover microcréditos, y que al menos en la primera versión de la misiva apareció la firma del presidente López Obrador. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, impugnó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de dictar medidas cautelares. Vayamos al tema social. En cuanto a salud, Crónica, COVID, 54% de fallecidos en México obesos o diabéticos. Más de la mitad de los muertos por COVID-19 en México, o sea el 54%, padecían diabetes u obesidad declarada previamente. La proliferación de estos padecimientos entre los mexicanos implica una presión más para los hospitales. La Jornada. Deportó a Estados Unidos a 57,000 mexicanos en el primer trimestre. Estados Unidos deportó en el primer trimestre del año a 57,475 mexicanos, 14% más que en el mismo periodo de 2019. No se consideran a los mexicanos que han vuelto al país de manera voluntaria o a los solicitantes de asilos que Estados Unidos envía a México para que esperen aquí respuesta a sus procesos en las cortes migratorias. Vayamos al Sol de México. Condenan a una parte de México a la pobreza. El periódico retoma la minuta de la reunión de política monetaria del Banco de México del 21 de abril.
destaca la coincidencia en que los choques externos implicaron una problemática que ya se venía gestando, principalmente por la falta de confianza ante decisiones de política pública, el deterioro de Estado de Derecho, el marco institucional y de la seguridad pública. La economía puede registrar en 2020 su mayor contracción desde la Gran Depresión, alertó un directivo. Una de las preocupaciones expresadas fue el desempleo, que podría haber afectado a 700,000 personas al finalizar abril, cuando en la crisis financiera de 2009 se perdieron unas 600,000 plazas en todo el año. En materia económica, Milenio rebasa 10,000 millones de dólares boquete de abril. La contingencia sanitaria provocada por el coronavirus ha ocasionado pérdidas para el turismo en México, donde en tan solo 2 meses superan los 10,000 millones de dólares. En entrevista, Luis Araiza, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, indicó que esta afectación deriva de cancelaciones de hoteles, cierres de bares, restaurantes y demás establecimientos. Excelsior. Hacienda aprieta la fiscalización. El sistema de administración tributaria SAT recaudó 80,880 millones de pesos en el primer trimestre del año por concepto de fiscalización a los contribuyentes, cifra 75.6% superior anual real y el monto más alto de la historia para un mismo periodo. En su informe trimestral de finanzas públicas de enero-marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda señaló que con esta recaudación, la rentabilidad de actos de fiscalización realizados por el SAT alcanzó una tasa nunca vista de 108.6. La razón. Sin acuerdo, el presidente puede disponer un 100% del PEF Delgado. El diario entrevista al presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, quien advirtió que si la oposición se niega a discutir los cambios a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, el presidente de la República está facultado a disponer de los egresos de manera unilateral y hacer lo que quiera hasta en un 100%, como ha ocurrido en otros sexenios. Reforma. Frenan por COVID inversiones limpias. El diario trae reacciones de empresarios al acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía CENACE, que obliga la utilización de combustóleo para generación de energía bajo el argumento de la emergencia sanitaria por COVID-19. Claudio Rodríguez, socio de práctica de energía Thomson Knight, comentó que detrás de la medida gubernamental está a privilegiar el combustóleo de Pemex, al que no se le puede dar salida. Señala el rotativo que de los refinados que produce Pemex, 26% es combustóleo. Resalta que el gobierno federal afectará inversiones en energías limpias hasta por $1,000 millones. Vamos a la imagen del día. En esta ocasión, una de las caricaturas más reconocidas a la persona del expresidente Felipe Calderón fue verlo con un traje militar que le quedaba muy grande, cuando su guerra contra el narcotráfico. Ahora Hernández de La Jornada lo retrata de manera similar con una bata de médico para tratar de aprovechar la oportunidad de regresar a Los Pinos, donde pernoctará personal médico durante la emergencia sanitaria. Pulso Glocal es un trabajo profesional de periodismo independiente, cuyo esfuerzo puede ser recompensado por tu interés en difundirlo y con aportaciones económicas. Si tienes una cuenta de PayPal, puedes contribuir desde casa. En pantalla puedes ver mis redes sociales. En YouTube, suscríbete, dale me gusta si es así y comparte. Escuchamos como fondo musical Concierto Grosso en La menor, opus número 3, número 8 de Antonio Vivaldi, con la Orquesta Filarmónica Real de Londres, bajo la dirección de David Oistrakh. Al violín, David e Igor Oistrakh. Un disco más de la colección del Dr. Hugo Octavio Benítez. Una buena exposición facilita la comprensión de las noticias. Si lo deseas,
Puedes bajar esta presentación hecha con el programa Prezi y los vínculos de los diarios citados. Te dejo el enlace electrónico en los comentarios de YouTube. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.